Para esta semana, como les estaba diciendo, nos corresponde la semana número 9. En la semana 9, la habilidad, bueno, van a ser un par de habilidades, es aplicar las propiedades de los logaritmos. Serían dos propiedades de los logaritmos que nos quedaban, que es el logaritmo de la base, perdón, es el logaritmo de la suma y el logaritmo de la resta, o división y multiplicación, que es lo mismo en este caso, y resolver problemas en contextos reales utilizando las ecuaciones logarítmicas. Esas serían las dos habilidades que nos corresponden para esta semana. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que tener claro son las propiedades de los logaritmos. Ahora, ya la semana pasada habíamos visto tres propiedades que eran logaritmo de la unidad, logaritmo de la base y logaritmo de la potencia. Y nos quedaban dos, que son logaritmo del producto y logaritmo de la división o del cociente, que sería la multiplicación y división. Dice que los logaritmos, independientemente de la base elegida, cumplen una serie de propiedades comunes que los caracterizan. Para poder aplicar las propiedades de los logaritmos, estos deben tener la misma base. Es muy importante que cuando nosotros aplicamos propiedades de los logaritmos, estos tengan la misma base. Si los logaritmos no tienen la misma base, nosotros no podemos aplicar propiedades. En este caso, la primera propiedad que tenemos para esta semana se llama logaritmo del producto. El logaritmo del producto viene siendo lo siguiente. Dice que el logaritmo de un producto de factores es la suma de los logaritmos de los factores o viceversa. En este caso, cuando nosotros tengamos dos logaritmos multiplicándose, nosotros podemos separarlo en logaritmo de uno sumándose por el otro. Por ejemplo, tenemos el logaritmo de a por b. Entonces vean que son dos argumentos, el argumento a y el argumento b. Entonces yo lo puedo separar en dos logaritmos en forma de suma. Logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces cuando tengamos un logaritmo multiplicándose, ¿verdad? Vean que aquí lo que había era una multiplicación. Cuando tengamos un logaritmo multiplicándose, nosotros lo podemos separar en dos logaritmos que se estén sumando o viceversa. Si los logaritmos se están sumando, yo los puedo simplificar en un solo logaritmo multiplicando. En este caso vamos a tener una serie de ejemplos, vamos a tener dos ejemplos. Como les dije, para poder aplicar propiedades de los logaritmos, esos tienen que tener la misma base. Vean que la base de este logaritmo es 3 y la del segundo también es 3. Como tienen la misma base, yo puedo aplicar la propiedad. ¿Y qué dice la propiedad? Que si los logaritmos están sumando, yo los puedo unir en un solo logaritmo y que ese logaritmo se esté multiplicando. Entonces, en este caso, al estar sumando, como hay signo de suma en medio, entonces yo convierto eso en un solo logaritmo. Vean que la base es la misma, logaritmo de 3, logaritmo de 3. Entonces yo anoto un solo logaritmo de 3 y multiplico los dos argumentos, 5 por 10. Luego lo resuelvo, logaritmo de 3 y 5 por 10 son 50. Entonces vean que dos logaritmos que se estaban sumando se convirtieron en un solo logaritmo. Puedo hacerlo al revés, ¿verdad? Como el ejemplo 2. En este caso, en el ejemplo 2 dice que tengo un solo logaritmo, logaritmo de base 3 de 3 por 7. Esos dos logaritmos se están multiplicando. Entonces yo lo puedo separar en dos logaritmos que estén sumando, ¿verdad? Y con la misma base. Entonces yo lo separo en logaritmo de base 3 y argumento 3, como se está multiplicando, suman más logaritmo de base 3, igual, la base es la misma, y del 7. Los separo en dos logaritmos. Ahora bien, vean que muy importante, aquí también podemos aplicar las propiedades de la semana pasada, logaritmo de la base. Vean que esta base es el número 3 y este argumento también es el 3. Y recuerden que cuando la base y el argumento son iguales, eso se simplifica en el número 1. Cuando la base y el argumento son iguales, eso se convierte en 1. Luego anotamos el signo de suma y logaritmo en base 3 del 7. Ese no cambia porque vean que la base y el argumento son distintos. Acá igual leemos, en este caso, como en el argumento los números se están multiplicando,
los podemos separar en dos logaritmos que estén sumándose, ¿verdad? Entonces, si están multiplicándose, los separo en dos logaritmos que estén sumando. Y finalmente, aplicamos la propiedad de la base, ¿verdad? Hay que aplicar la propiedad de la base porque no puede quedar una base y un argumento iguales. Cuando hay una base y un argumento iguales, se convierte en el número 1. Esa sería la primera propiedad, que sería la propiedad del logaritmo del producto. Ahora tenemos la segunda propiedad. La segunda propiedad sería el logaritmo de la división. En este caso, el logaritmo de la división de un cociente, ¿verdad? El logaritmo de un cociente es lo mismo que una división. Es la resta de los logaritmos del numerador y el denominador o viceversa. En este caso, cuando yo tenga dos logaritmos dividiéndose, se van a convertir en una resta. Recuerde que una división en matemática la vemos en forma de fracción. Entonces, el logaritmo de A entre B. Vean que esto es una división. Estamos dividiendo el logaritmo A entre el logaritmo B. Eso se puede convertir en dos logaritmos separados, ¿verdad? Entonces, el logaritmo de A y se le resta el logaritmo de B. Entonces, el logaritmo del producto, ¿verdad? Que fue la anterior. Entonces, si están multiplicándose, se convertían en dos logaritmos sumando. Si están dividiéndose, se convierten en dos logaritmos, pero restándose. En este caso, igual vamos a tener dos ejemplos. El ejemplo 1 dice que logaritmo en base 3 de 50 menos logaritmo en base 3 de 10. Esos dos logaritmos se están restando. Y recuerden que cuando los dos logaritmos se están restando y tienen la misma base, ¿verdad? Porque es muy importante, siempre deben de tener la misma base. Vean que la base es el número 3. Como se están restando y tienen la misma base, yo los convierto en un solo logaritmo. Logaritmo en base 3 y los argumentos los divido. Entonces divido 50 entre 10. Recuerden que en matemática una división es una fracción. Entonces logaritmo en base 3 de 50 entre 10. Entonces el logaritmo se simplifica en el logaritmo de 3 y divido 50 entre 10 y me da el resultado que es 5. En este caso, como los logaritmos están restándose y tienen la misma base, se unen en un solo logaritmo, dividiéndose sus argumentos, ¿verdad? Eso fue lo que acabamos de explicar. Ahora tenemos el ejemplo 2. El ejemplo 2 tenemos el logaritmo en base 3 de 30 sobre 3. En este caso, como el logaritmo, el argumento se está dividiendo, yo lo puedo simplificar. Y lo voy a simplificar en logaritmo base 3. Vean que yo separo dos logaritmos en base 3, ¿verdad? Y en el primero anoto el numerador, que sería 30, logaritmo en base 3 de 30, y le resto el denominador, que sería 3. Entonces, menos logaritmo en base 3 de 3. Ahora igual, vean que en este caso el segundo tiene la misma base y el mismo argumento. La base es 3, el argumento es 3, y cuando la base y el argumento son iguales, eso se simplifica en un 1, y el resto se baja, ¿verdad? Logaritmo en base 3 de 30 menos el 1. Ese 1 es porque se simplifica este logaritmo de base 3 y argumento 3, porque tenían la misma base y el mismo argumento. Igual vamos a leer lo que viene acá. En este caso, como en el argumento los números se están dividiendo, ¿verdad? Cuando se están dividiendo, los podemos separar en dos logaritmos que se van a estar restando. Y obviamente debemos aplicar la propiedad de la base, que la propiedad de la base dice que si tenemos misma base y mismo argumento, se convierte en 1. Esa sería la última propiedad, ¿verdad? Hemos visto 5, logaritmo de la base, logaritmo de la unidad, logaritmo de la potencia, logaritmo del producto y logaritmo de la división. Y para finalizar esta guía tenemos los problemas que involucran las funciones logarítmicas. Esos problemas son muy parecidos a los de las funciones exponenciales, solamente debemos de sustituir un valor. Vamos a ir directamente al ejemplo. Dice que el nivel de intensidad B, vean que el nivel de intensidad es B, de un sonido medido en decibeles se define por la siguiente situación. B es igual a 5 por logaritmo de X más 20, donde X es la intensidad del sonido medida en vatios. Entonces ya sabemos que X es la intensidad del sonido. Viene la pregunta que ¿cuál es
a la otra página, el nivel de intensidad en decibeles de una alarma de incendios cuya intensidad es de 10 a la menos 3. Entonces nos están dando la intensidad, que es 10 a la menos 3. Como vemos, en el problema nos indica que X es la intensidad del sonido. Por lo tanto, dice que en la pregunta se nos dice que cuál es el nivel de la intensidad de sonido en decibeles de una alarma de incendios de una intensidad de 10 a la menos 3. Y vean que X era la intensidad. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es agarrar la formulita, que fue esta que se les dio, que era B es igual a 5 logaritmo de X más 20, y cambiar esta X por lo que se nos dice en la pregunta, es decir, esa X la cambiaría por 10 a la menos 3. Entonces vean acá, B es igual a 5 logaritmo, y donde iba la X, vean que se anota 10 a la menos 3 más el 20. Eso se anota en la calculadora y se obtiene el resultado, que se anota lo de después del igual siempre, ¿verdad? En este caso B es igual a 85. La respuesta sería, ¿verdad? La intensidad en decibeles de la alarma de incendios es de 85 decibeles. Les voy a mostrar cómo se anota en la calculadora, ¿verdad? Este logaritmo, ya que trae paréntesis y exponentes. Ahí ya estamos viendo la calculadora, ¿verdad? Lo que procedería sería anotar, ir siguiendo el proceso. 5, luego paréntesis, luego un logaritmo que no tiene base, por eso usamos este log. Y ahí se abre el paréntesis de inmediato, entonces anotamos 10 y elevamos a la menos 3. Vean que el paréntesis queda, este chunchito queda arriba brincando, entonces tenemos que bajarlo con esta flecha. Ahí cerramos el paréntesis y le sumamos 20 y volvemos a cerrar otro paréntesis. Cuando ya tenemos todo eso anotado, le damos igual y vean que se obtiene 85, que fue el valor que venía en la guía. Entonces es nada más de tener cuidado a la hora de anotar el numerito en la calculadora. En este caso, esa sería la guía de la semana 9, que sería la última semana. Luego viene, ponga en práctica lo aprendido en clase. En esto vienen varios ejercicios en los cuales ustedes tienen que usar las propiedades de los logaritmos, sea de la resta, cuando se están restando, cuando se están dividiendo, cuando estamos sumando, multiplicando, depende, ¿verdad? Ahí ustedes lo van a reconocer con base en lo que anotamos o vimos anteriormente. E igual vienen 1, 2, 3, 4 preguntitas de marque con X. Y en las 4 preguntitas, en la mayoría o en todas, hay que cambiar la X por lo que nos indica en la pregunta, como se explicó en el ejemplo. Son problemas de funciones o ecuaciones logarítmicas.